Dios les bendiga, hermanos. Vamos a iniciar el estudio de esta tarde. Estamos en el libro de Lamentaciones, capítulo 2. Lamentaciones, capítulo 2. Y en los versículos 1 al 10 estuvimos viendo acerca de la ira de Dios. Y la ira de Dios se refleja a través de todo el castigo que ha recibido Jerusalén. Quitó por completo el Chiquiná, o sea, la presencia de Dios se quitó del pueblo, ya no había presencia de Dios entre ellos. Destruyó el templo y rechazó a los líderes espirituales. Le quitó la protección por completo. El pueblo de Israel en este caso Judá se confiaba en que Dios los iba a librar de cualquier peligro con los enemigos, pero les quitó por completo la protección que Él les daba. Y algo terrible, ¿no? Dios se volvió enemigo de ellos y usó a un pueblo pagano como los babilonios, ¿verdad?, para que castigaran a Judá. Destruyó también el tabernáculo, el lugar donde Él bajaba a la tierra y residía para que adorara el pueblo de Israel. Lo quitó, ya no quería tener una relación con este pueblo. Ya no había fiestas solemnes, ya no había la celebración los días sábados. Rechazó al sacerdote, rechazó a los líderes del pueblo y destruyó los muros de Jerusalén, las puertas, todo lo que tenía una relación tan personal con Dios fue destruido. Ese es el contexto de los primeros versículos que vimos en el estudio pasado. Ahora vamos a ver no la ira de Dios, sino que vamos a ver la lamentación de Jeremías por la ira de Dios. Decir, la lamentación del profeta al ver la destrucción de Jerusalén, al ver el castigo del pueblo, al ver todo desaparecer, entonces Jeremías se lamenta. En el capítulo 2, eso es lo que refleja los siguientes versículos: un lamento, un llanto, un dolor, una angustia por el castigo del pueblo. Y Jeremías va a explicar a través de esos versículos qué realmente había pasado, más que todo con la gente. Una cosa, hermano, es ver destruido una ciudad, pero otra cosa es ver el sufrimiento de la gente. En nuestro país hemos visto algunas cosas, no semejantes a esas, pero hemos visto que ha habido muerte en la guerra, en la guerra de las pandillas también, ha habido muchos muertos, y ha habido lamento, ha habido llanto. Pero aquí vamos a ver un lamento tremendo, porque no solamente iban a sufrir algunas personas, no, que la mayoría de personas murieron. Solo fueron exiliadas aquellas personas que eran importantes y un grupo de personas pobres para que fueran a trabajar, pero de lo contrario hubo mucha mortandad. Y vamos a ver precisamente el lamento de Jeremías en los primeros versículos, versículo 11 y versículo 12. Mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó
por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad, decían a sus madres: ¿dónde está el trigo y el vino? Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de sus madres. Entonces lo que vemos aquí es el dolor físico que causaba la angustia de ver una dificultad que no se podía resolver. La dificultad era que los niños no estaban muriendo de hambre. Jerusalén fue sitiada primero y después conquistada. Cuando los pueblos se sitiaban, había escasez de alimentos, no había comida, la gente se enfermaba, no podían hacer nada por ellos. La gente no podía salir de la ciudad. Pero lo que vemos aquí es en forma poética, el profeta expresa qué le pasa a él. Eso es lo que vemos aquí en estos dos versículos. ¿Qué le pasa a él por el sufrimiento de la gente? Dice, lo primero que vemos es que llora hasta quedar exhausto. Decir, llorar. En el lenguaje más salvadoreño, a veces cuando la gente llora, le dicen: no seas naco, ¿para qué lloras tanto? De todas maneras no vas a poder resolver nada. Pero no, este profeta dice que lloraba. Hasta el grado que de ese llanto expresaba un sufrimiento físico. Allá en mi pueblo, cuando la gente se enferma de los nervios y le empieza a temblar el estómago, vibra el estómago cuando se enferma de los nervios, y dice: me está molestando el plato. Y dice la gente: bueno, necesito medicamento para tranquilizarme. Y aquí Jeremías dice que se le conmovieron las entrañas. Le vibraba todo esto, ¿no? Le vibraba. Además de eso, dice que otra de las cosas que le sucedía al profeta es que había el hígado se derramó hasta la tierra. Puede salir el hígado, hermanos, de aquí, de donde está el hígado, pues que como es una forma poética. ¿Cómo es que podía el hígado manifestarse fuera del cuerpo? Entonces, cuando hay emociones, cuando hay sufrimiento, cuando hay dolor, cuando hay llanto, entonces la bilis empieza a derramar líquidos biliares, ¿no? A tal grado que la gente vomita. Y por eso es que dice que el hígado se le había derramado hasta la tierra, hasta el suelo, ¿no? También lo que vemos aquí es que eso se debía al quebrantamiento de la ciudad y también al desfallecimiento de los niños en los brazos de sus madres. Yo no sé si ustedes han visto, pero en algunos países pobres, como en el África, nosotros aquí en El Salvador nunca hemos comido tortillas de tierra, pero allá, solo para simular matar el hambre, hacen tortillas de tierra y se las comen. ¿Qué alimento puede ser eso? Pero es por la gran hambre que tiene la gente, ¿no?
países que están en guerra tienen gran sufrimiento de hambre, sobre todo los niños. Hay pobreza en Haití por las pandillas, ¿no?, que hay ahí, y la gran guerra ha producido gran hambruna y la gente no tiene que comer. Entonces hay calamidad tremenda. Y también vemos que el profeta estaba expresando todo eso a través del llanto. ¿Es malo llorar? No, no es malo llorar. Hasta Jesús lloró, ¿no? Y Jesús, si hubiera sido malo llorar, hubiera dicho Jesús, no llore, no hay que llorar. Pero Jesús lloró por su amigo Lázaro. Entonces, el profeta estaba expresando todo lo que él sentía por Jerusalén y por la gente. También veamos el versículo 2. El versículo 2. Decían a sus madres, ¿dónde está el trigo y el vino? Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de sus madres. Entonces los niños preguntaban, ¿dónde está la comida? Eso es natural, ¿no?, para los niños pequeños. Siempre preguntan al levantarse, ¿ya está la comida? ¿Qué vamos a comer? O cuando vienen fuera de la casa, dicen, ¿qué vamos a comer? Pero estas madres no podrían ofrecerle nada a sus niños, no había. Y además de eso, no tenían leche para darles de mamar. Y por eso es que es una reacción emocional de Jeremías. Esa era una reacción porque Jerusalén y porque los niños estaban muriendo por falta de comida. Entonces, una de las cosas que podemos aprender aquí, ¿cómo reaccionamos nosotros ante la necesidad ajena? ¿Cómo reaccionamos? Porque a lo mejor a nosotros no nos ha faltado una tortilla, pero hay gente en el mundo que sí necesita una tortilla. Y deberíamos de pensar, ¿no? ¿Qué haríamos nosotros si hubiera una necesidad? Y otra de las cosas que podemos aprender es que como creyentes necesitamos condolernos del dolor ajeno, del dolor de los demás, cuando están sufriendo. Ahora, Jeremías no podía hacer más, solamente lamentarse, porque era una disciplina de Dios, y Dios no iba a quitar eso. Es una disciplina de Dios. Y cuando es una disciplina, hermanos, y si viene de parte de Dios, pues, ¿qué es lo que tiene que hacer los seres humanos? Soportarlo. Entonces, los que no reconocen por qué son las disciplinas de Dios. Bueno, Dios estaba disciplinando a este pueblo por 3 razones. Una, porque habían desobedecido a la ley. Hicieron un pacto con Él y desobedecieron la ley. 2, porque se habían metido a las prácticas de los pueblos paganos. Idolatría, hechicería. Se habían vuelto fornicarios espiritualmente con otros pueblos. Y sobre todo, lo que Dios más aborrecía era el pecado de esta gente y que no hacían caso. Es decir, les hablaban del pecado, era como hablarles de la gracia, ¿no?, para ellos. Es decir, en lugar de sentirse tristes, sentían alegres por pecar. Hacían fiestas por pecar. Entonces, pueden haber 2 reacciones cuando estamos siendo disciplinados.
Una de las reacciones puede ser, bueno, el creyente no acepta el pecado. Dice, no, si yo no hago cosas tan malas para que Dios me castigue. Bueno, pero a Dios no se le olvida nada, ni se le pasa por alto nada. Y algunos pueden pensar, estoy sufriendo de puro gusto. Dios me tiene castigado de puro gusto. Pero hay otros que pueden reconocer su pecado, se dan cuenta que Dios al que ama, disciplina. Así como dice Hebreos capítulo 12, versículo 6, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces era una disciplina que Dios estaba imponiendo a esta gente. Y alguien podría decir, mira, pero qué injusto Dios. ¿Cómo castigó a esta gente? Es que Dios estaba haciendo lo justo. Estaba castigando el pecado. Y para castigar el pecado necesitaba castigar a la gente. Entonces, ellos estaban sufriendo por disciplina. Y puede que la gente sufra de dos maneras. Hay un sufrimiento merecido y hay otro sufrimiento inmerecido. ¿Cuál es el sufrimiento merecido? Es que cuando yo tengo la culpa, cuando yo he pecado, yo he desobedecido, cuando yo he hecho las cosas. Y en el Salmo 32, David aclara que él había pecado y se había quedado en silencio. Los pecados no confesados, Dios los castiga, ¿no? Dice en el Salmo 32, versículos 3 y 4, mientras callé se envejecieron mis huesos, y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedales de verano. Ahora David dice que cuando se quedó callado, ¿qué empezó a suceder? Empezó Dios a apretarlo, ¿no? Y a castigarlo. Y Dios estaba castigando justamente a David porque se había metido con la mujer ajena. Y hasta la mandó al profeta para que le dijera un cuentecito ahí de un corderito, ¿no? Para que entendiera lo grave que había sido. Y él dijo, soy digno de muerte, pero el profeta le dijo, no vas a morir. ¿Pero qué hizo Dios? Empezó a castigarlo. Aquí en el Salmo 32, versículos 3 y 4, dice que se envejecieron sus huesos. No, hombre, la artritis empezó a molestarlo a él. La otosporosis, ¿no? Llamamos, envejecen los huesos, se quiebran fácilmente. Hay huesos porosos. Y había dolor porque él dice, en mi gemir todo el día, es decir, que todo el día le dolía, no había descanso. Entonces, esa era una disciplina merecida. Y estaba sufriendo porque lo merecía. No todas las enfermedades son una disciplina del Señor. No todos sufren por alguna enfermedad por disciplina. No, pero hay disciplinas que sí vienen del Señor. Porque David lo aclara aquí, que es de parte del Señor. Entonces, también en 1 Corintios 11, hay una disciplina ahí que viene de parte del Señor y es una disciplina merecida. Es decir, un dolor o un castigo, un sufrimiento merecido. En el capítulo 11 de 1 Corintios, versículo 29 al 32, dice,
Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. ¿Por quién dice que son castigados? Por el Señor. ¿Y qué era lo que pasaba allí en esa iglesia? Bueno, la cena del Señor no la estaban celebrando como debería de ser. No era comunión. Y la cena del Señor significa comunión. ¿Qué era lo que hacía la gente de ahí? Bueno, en el siguiente pasaje aclara que algunos eran comelones y llevaban poco de carne y comían solo ellos, no le daban a nadie. Los que no tenían, solo miraban. Y los que tenían dinero, compraban licor y se emborrachaban. Entonces había un solo desastre ahí el día del culto. Y dice Pablo, esto no es comer la cena del Señor. Y por eso dice Pablo, el Señor, me imagino que cuando escribió esto, Pablo había visto el testimonio vivo dentro de la iglesia. Algunos, dice, están enfermos, muchos están enfermos. Estos que se habían enfermado, la razón era porque no estaban haciendo las cosas con la voluntad de Dios. Y muchos duermen. ¿Qué significa? Ya se habían muerto algunos, ¿verdad? Muchos, dice aquí, se habían muerto. ¿Por causa de qué? Que no hacían las cosas bajo la voluntad de Dios. Entonces ese es una disciplina merecida, es decir, un sufrimiento merecido, porque hay algunos debilitados aquí también. Era un sufrimiento merecido. Pero hay un sufrimiento no merecido. Hay creyentes que sufren, pero no porque lo merezcan, sino más bien son por otras razones. Por ejemplo, Job no merecía el castigo que estaba recibiendo, o perdió la familia, perdió los bienes materiales, perdió, la salud, estaba arruinado, pero no era culpa de él, sino que Satanás tuvo la culpa porque le dijo a Dios, este es fiel porque tú no le quitas nada. Entonces, el pueblo de Judá estaba sufriendo porque se lo merecía. ¿Por qué digo esto? Porque hay algunos que cuando ven estos pasajes que Dios castiga, no están de acuerdo. Dice, ¿cómo puede haber un Dios que castiga? Pero lo hace con advertencia. ¿Sabe qué? ¿Cuántos años le estuvo advirtiendo Dios a ellos? 300 años. ¿Hubiera aguantado usted 300 años para castigar a su hijo? ¿Para poner en disciplina a su hijo? Pero 300 años mandó profeta tras profeta, profeta tras profeta, y no hicieron caso. Solo el profeta Jeremías pasó advirtiéndole 40 años. Eso duró la profecía de Jeremías. 40 años profetizó y advirtiéndoles a ellos que iban a ser castigados. Entonces, necesitamos entender esto porque para explicarle a la gente que Dios castiga, y el castigo es merecido cuando la gente desobedece y no está bajo la voluntad de Él. Versículo 13.
En el versículo 13 dice, ¿qué testigo te traeré? ¿O a quién te haré semejante, hijo de Jerusalén? ¿A quién te compararé para consolarte, oh Virgen, hija de Sión? Porque grande como el mar es tu quebrantamiento. ¿Quién te sanará? Lo que vemos aquí es un dolor inconsolable del profeta. Dice, bueno, ando buscando a ver con quién te puedo comparar, para ver si hay otro más desgraciado que como has quedado al pueblo de Jerusalén. Es como que vayamos al hospital y uno anda con algunas enfermedades, ¿verdad? Pero anda caminando y anda, come y bueno, podría decir que no está tan mal. Y va a un hospital y mira gente en desgracia y uno dice, está peor que mí, ¿verdad? Entonces, eso era precisamente lo que el profeta estaba expresando aquí. He buscado entre las multitudes si hay alguien que ha sufrido más. Y es un lamento para Jerusalén. Y no encuentra nada porque lo compara con el mar. Y es tan inmenso como el mar, el sufrimiento, el dolor, lo que le pasó a Jerusalén, los desastres físicos que pasó la ciudad. Ahora, hermanos, si lo compara con el mar, ¿cuán grande era el sufrimiento? Uno cuando le dice a los niños, ¿me querés? Sí, ¿y cómo me querés? ¿Cómo de aquí? Así dicen los niños, ¿no? Hasta el cielo. Pero si preguntamos, ¿cómo vamos a comparar el dolor de Jerusalén? ¿Como el mar? Y saben, hermanos, ¿cuánta agua tiene el mar? El 71% es agua sobre la tierra. Es más agua que tierra. Entonces es inmenso, ¿no? Es inmenso. Vemos entonces que el sufrimiento que Jeremías ve es incomparable. Ahora vamos a ver entonces cuáles eran algunas de las razones por qué Dios estaba castigando también. Es peligroso no caer en desobediencia en cuanto a lo que creemos. A lo que creemos. ¿Y sabe qué dice el versículo 14? El versículo 14. Tus profetas vinieron para ti, los profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Todos los que pasaban por el camino batieron las manos sobre ti. ¿Qué es lo que encontramos en este versículo 14? Es precisamente profetas mentirosos. Le estaban profetizando a la gente mentiras, porque dice vanidad y locura. ¿Y qué es una vanidad? Algo que no tiene ningún contenido. ¿Sí? Que no es a la gente vanidosa le dicen, bueno, tú eres vanidoso, porque hay gente, pues, sobre todo hay mujeres, ¿no?, que se arreglan bastante, ¿sí?, para exageradamente, para que los demás la vean, pero al caérsele toda la pintura ya no queda bonita, ¿no? Ya no queda bonito. Hay algunos que compran una faja aquí para que no se les vea la gordura, y se ven con cinturita, pero cuando se la quitan se les descuelga toda la gordura. Entonces no, esa es una vanidad. Y el pueblo estaba recibiendo locuras. Los mensajes que recibían eran locuras que para Dios
iba a castigar por esa causa, ¿no? Por no creer lo que él mandaba decir con el profeta Jeremías. Dios mandaba mensajes con el profeta Jeremías y decía al pueblo: no oigan a Jeremías, Jeremías solo desgracias trae. Porque a la gente le gusta oír cosas bonitas, le gusta oír mentiras. Y fíjense bien que era lo que ellos oían de parte de los falsos profetas. En Jeremías 14, versículo 13 dice: y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen: no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Lo contrario que decía Jeremías: no van a ser castigados, y aquí van a ser exiliados, van a estar como esclavos durante 70 años. Reflexionen, cambien de forma de pensar. Y el profeta mentiroso les decía: no, hombre, si ustedes no van a ver ninguna espada, no van a ser castigados, ¿sí? Y van a tener paz verdadera, paz verdadera. La gente se alegraba con estos profetas mentirosos. Sigamos como estemos, entonces desobedezcamos al Señor de todas maneras, no nos van a castigar. Entonces, lo que debería de haber hecho los profetas era aclararle a Judá y a la gente de Jerusalén que iban a ser castigados, que iba a haber disciplina. Hubieran dicho, bueno, en Jeremías 14:13, como dice aquí, los profetas les dicen: no verás la espada. Deberían de haberle dicho: vas a sufrir con la espada, va a haber matanza, van a morir mucha gente. Y eso lo vemos dentro del contexto de Lamentaciones, ¿no? Entonces, otra de las cosas que dice ahí el profeta, dice: no, los profetas falsos no descubrieron el pecado. No descubrieron el pecado para impedir el cautiverio. Si los profetas hubieran hablado claro, a lo mejor la gente hubiera cambiado de forma de pensar. Pero ellos no dijeron nada que podría hacer cambiar a la gente. Lejos de eso, le animaban a creer mentiras. Ellos hubieran tenido que decir: toda esta tierra se convertirá en ruina y desolación, y estas naciones servirán al rey de Babilonia 70 años. Eso hubieran tenido que decir. Eso lo dijo el profeta Jeremías. Pero a Jeremías no le creyeron. Ahora, entonces es una de las razones por que ellos fueron castigados. Dios mandaba al profeta para que diera su mensaje y no creyeron. Entonces la incredulidad es un problema. Eso va a pasar con la gente que no cree en Jesucristo. Van a ser condenados. Por eso Dios está advirtiendo en este tiempo. Necesitan tener un Salvador, necesitan confiar en un Salvador. Todo aquel que no es creyente necesita confiar en un Salvador, porque todo aquel que no confía en Cristo va a ser castigado duramente y por toda la eternidad de los siglos por los siglos. No va a ser un momento, ¿no? Como dicen algunas iglesias evangélicas: no, si el infierno no existe. Hay una denominación que dice: no, el infierno es como encender un fósforo y pasa el fuego y eso es todo. Para otros no existe el infierno, pero Dios va a castigar a la gente en el lago de fuego. Entonces, esos profetas retuvieron la verdad a
la gente, y ellos creyeron a la mentira y no creyeron a la verdad. Entonces, hoy estamos llegando, hermanos, al tiempo que Pablo dijo, y advirtió cuando escribió la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Vamos a leer. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán la verdad del oído, y se volverán a la fábula. Entonces la gente, estamos en el tiempo donde la gente le gusta las fábulas. Dentro de las iglesias la gente le gusta que las entretengan, no le gusta que les prediquen la verdad. Pero la tarea de los pastores, predicadores, es decir la verdad, no decir mentira. Pero hay algunos falsos maestros, o pastores mentirosos, que le dicen a la gente, no hombre, ahí estaba saliendo una pastora, dice, si me das $54,000, yo te meto al cielo. ¿Quién de los seres humanos puede meter a alguien al cielo? No hay nadie. No hay nadie. Entonces, esta pastora es pistera, es decir, que le gusta la plata y hacerse rica con la gente, ¿no? No hay nadie que pueda meter al cielo, solamente Jesucristo. A través del sacrificio de Cristo en la cruz es que la gente se puede salvar. Pero no hay nadie más. La Escritura dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo hombre. Solamente Jesucristo puede. Él dio su vida en rescate por todos. Para poder salvarse necesitan creer en Él. Y dice en el versículo 15 y 16, silbaron y movieron despectivamente sus cabezas sobre la hija de Jerusalén, diciendo, esta es la ciudad que decían de perfecta hermosura, el gozo de toda la tierra. Todos tus enemigos abrieron contra ti tu boca, se burlaron y crujieron los dientes, dijeron, devorémosla, ciertamente este es el día en que esperábamos, lo hemos hallado, lo hemos visto. Los enemigos de Jerusalén dice que le hicieron burla. La ciudad era esplendorosa y ahora ya no. Era una ruina, un desierto, ¿no? Al ver que estaba como un desierto, los enemigos se burlaron. Esto es lo que esperábamos, esto es lo que queríamos. Y por eso les daba gozo, se reían de la ciudad. Pero hay un problema, ¿no? ¿Debemos de reírnos del mal ajeno, hermano? No debemos de reírnos del mal ajeno. Los enemigos de Judá se reían de ella, pero entonces vemos en Proverbios capítulo 24, versículo 17, dice, no te alegres cuando caiga tu enemigo, ni se regocije tu corazón ante su desgracia, no sea que el Señor lo vea y no lo apruebe, y aparta de él su enojo. Entonces, ¿qué puede pasar? Dice el proverbio, si te ríes de tu enemigo y que está sufriendo, está en problemas, en dificultades, si te ríes, lo que puede ser el Señor dice quitarle el castigo, quitarle la disciplina, quitar delante de él su enojo. Entonces, el Señor no quiere que nosotros reaccionamos de esa manera, alegrarnos del mal ajeno. Necesitamos condolernos de lo que le pasa a la gente.
Ahora veamos el versículo 17 y vamos a ver que Dios es soberano. Y dice, versículo 17, Jehová ha hecho lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo. Destruyó y no perdonó, y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti, y enalteció el poder de tus adversarios. Entonces, este versículo habla muy claramente que Dios es que ha hecho las cosas como Él quería, porque el pueblo se lo merecía. En primer lugar, dice que Jehová ha hecho lo que tenía determinado. Ya Dios sabía. Él es soberano y lo sabía y tenía que cumplirlo. En el siguiente parte del versículo dice, ha cumplido su palabra. Dios dijo, los voy a castigar, y se cumplió. Y se cumplió tal como Él había dicho. Vemos entonces, hermanos, que la soberanía de Dios es perfecta. No se puede obviar. Dios es soberano y Él hace las cosas como Él quiere. Ese es otro de los problemas, ¿no?, que la gente tiene. No podemos creer en un Dios que hace las cosas como Él quiere. Hay gente que así dice, ¿no? No nos permite opinar a nosotros. ¿Y qué vamos a opinar nosotros delante del soberano, del Dios Todopoderoso? Y veamos el versículo 18 y 19. Al ver la angustia del pueblo, al ver el sufrimiento, al ver la hambruna de la gente, al ver todo esto, Jeremías se puso a pensar, solo podemos hacer una cosa. Podemos hacer una cosa. Tal vez Dios responde. Porque recuerden que es una disciplina, ¿no? Dice el versículo 18, el corazón de ellos clamaba al Señor. Oh, hija de Sión, echa lágrimas, cual arroyo día y noche. No descanses, ni cesen las niñas de tus ojos. Levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él, implorando la vida de tus pequeñitos. Cuando vio el sufrimiento entonces de los niños, dice el profeta, aquí lo que te queda es implorar al Señor. Orar y en la noche y en el día. Y el derramar lágrimas, el llorar, era como una súplica, ¿verdad?, hacia Dios. Y Él dice, que tu llanto sea como el arroyo día y noche. Es decir, Jeremías se puso a pensar, ¿no?, y lo escribió, ¿no?, que el llanto sea abundante. Que no sean lágrimas, unas cuantas lágrimas, que sea abundante el lloro, la súplica hacia el Señor. Entonces, y el único que te puede consolar aquí es el Señor, dice Jeremías. Tienes que clamar y orar a Él. El único que puedes clamar es al Señor. Y dice, implorando la vida de tus pequeñitos. Entonces, ese es el consejo que da el profeta Jeremías, ¿no?, al pueblo. Ora al Señor, suplica. Tal vez el Señor escucha, tal vez el Señor resuelve. Y nosotros estamos más que seguros, hermanos, que cuando clamamos al Señor, el Señor responde. Siempre ha respondido muchas veces cuando hemos clamado, ¿no? A veces no como queremos, pero siempre hay una respuesta de parte del Señor. Cuando David
estaba en peligro. Lo estaba siguiendo su propio hijo para matarlo. David escribió el Salmo 34, versículo 4. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Dice David, cuando yo ya no hallaba qué hacer, David era un guerrero y podía pelear, pero cuando vio que estaba sitiado, lo tenían rodeado los enemigos, clamó al Señor y Él oyó. Entonces eso está claro, ¿no? Hay que clamar al Señor. Y en el Salmo 18, versículo 6 también dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Y Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó de su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Debemos de clamar al Señor porque a través de la prueba, del sufrimiento, porque dice que hay esta gente de esta iglesia estaba sufriendo, estaba padeciendo. Dice, pero el Señor va a perfeccionar todo eso y lo va a cambiar. En lugar de lamento, lo va a cambiar en gozo. Entonces, necesitamos tener claro que el clamor hacia el Señor siempre debe de estar presente en medio del sufrimiento. Los sufrimientos muchas veces no son eternos, son temporales. Y son de diferentes índoles, no todos son iguales. Veamos el versículo 20. Versículo 20. Mira, oh Jehová, y considera a quién has hecho así. ¿Han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas? Los pequeñitos a su tierno cuidado han de ser muertos en el santuario del Señor, el sacerdote y el profeta. En este versículo 20 vemos una mortandad de gente. Y parejo, ¿no? No solamente murieron los adultos, sino murieron los ancianos, murieron los niños, murieron los sacerdotes, murieron los profetas. O sea, era una muerte pareja, ¿no? Entonces, vemos aquí muy claro que nadie se pudo escapar. Todos llegaron al sufrimiento. Y en Lamentaciones, capítulo 4, versículo 10, nos vamos a pasar al capítulo 4, vamos a leer un versículo ahí. Dice, las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos, sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de su pueblo. Llegaron hasta el grado de comerse los propios hijos. Imagínense usted cociendo la carne de su propio hijo para comer, para matar el hambre. ¿No creen ustedes, hermanos, que al ver esta imagen es tremendo el sufrimiento, ¿no?, de la gente? Porque sacrificar a su propio hijo para comérselo ya es algo extremo, ¿no? Pero lo hicieron las mujeres ahí. Y entonces la caída de los líderes, la muerte de los sacerdotes, los profetas, el santuario, significaba el colapso total de Jerusalén y del pueblo. Tremendo, ¿no? Ya no podía hacerse más. Versículo 21 al 22. Niños y viejos yacían por la tierra en las calles. Mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espada.
mataste en el día de tu furor, degollaste, no perdonaste, has convocado de todas partes mis temores, como en un día de solemnidad y en el día del furor de Jehová, no hubo quien escapase ni quedase vivo. Los que crié y mantuve, mis enemigos los acabó. Entonces vemos, hermanos, que este juicio de Dios afectó a todos por igual, sin importar la edad, la inocencia, sin importar que había gente joven que era el futuro del pueblo, los ancianos que era la sabiduría del pueblo, murieron todos. Entonces vemos aquí, por eso la angustia, el dolor de Jeremías. Tenía razón, ¿no? Cualquiera se conmociona al ver todo esto. Y dice que también que así como la gente se reúne para una fiesta, Dios reunió a los ejércitos enemigos para destruir al pueblo. Mucha gente no le gusta predicar en Lamentaciones, porque dicen es muy desastroso y cruel. Que sepan eso de Dios. Dios es soberano. Y si Él castigó a este pueblo, nos puede castigar a nosotros también por desobedientes. ¿Y qué podemos decir? ¿Qué podemos hacer? Dios puede hacer las cosas como Él quiere, pero Dios es justo. No lo va a hacer solo por hacerlo. Dios siempre da una advertencia. A Adán y a Eva le advirtió, le dijo: el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dice capítulo 5 de Romanos, versículo 12, que así como el primer hombre desobedeció, también el pecado pasó a todos los hombres. La muerte y el pecado pasó a todos los hombres. Todos somos herederos del pecado. Pero Dios ya lo había advertido. Y nosotros heredamos esa desgracia del primer hombre, ¿no? ¿Sí? Decía un hombre no hace poco en las redes sociales: qué desgracia tener que estarme cambiando, lavando la ropa y estar planchando. Y si Adán y Eva no hubieran pecado, desnudos anduviéramos todos y no hubiera trabajo que hacer. Y es cierto, ¿no? Que todas las acciones del hombre hoy están enfocadas muchas veces, bueno, muchas acciones, no todas, están enfocados en el pecado del primer hombre. Así que nos vamos a quedar aquí, hermanos, y vamos a continuar el próximo miércoles en el capítulo 3. Señor,